Bueno, ¿qué es la CHK? La CHK es la abreviatura con dos letras, CHK, de lo que fuera la Comisión Extraordinaria de toda Rusia para la lucha contra la contrarrevolución y el sabotaje. Ese era el nombre que se le dio. Esto era una organización que se funda, a pesar de que se funda en diciembre de 1917 con Félix Dzerzhinsky a la cabeza. Era una idea que los bolcheviques tenían de mucho tiempo atrás, porque necesitaban una organización de tipo político militar que fuera, por supuesto, más eficiente de lo que había sido la policía secreta del zar, la Ojrana, y que fuera también más eficiente, por supuesto, que las milicias que se habían creado y que no tenían la preparación suficiente. Por lo tanto, se dan a la tarea de formar esta organización compuesta por personas fundamentalmente leales al bolchevismo, personas lo más fanáticas posibles, personas con firmes principios comunistas, etcétera. Todo esto lo conocemos. Y entonces creo que la clave de la CHK se basa precisamente en esas dos letras, CHK, Comisión Extraordinaria. ¿Por qué? Porque tenía poderes extraordinarios. El comisariado del pueblo le otorga a la CHK poderes extraordinarios para combatir a la contrarrevolución. Y esto, la contrarrevolución, que es un término bastante elástico, en este caso, era todo lo que fuera oposición al poder soviético. Todas estas personas que se oponen al poder soviético pasan a denominarse enemigos del pueblo, contrarrevolucionarios y también en el caso también que se lo aplicaron a los anarquistas, por supuesto, bandidos. Lo extraordinario de esta comisión radicaba en sus poderes y los poderes que tenía iban de todo tipo de funciones, podían detener a un ciudadano, podían detener, podían interrogar, podían torturar, podían asesinar, podían romper huelgas, de sofocar manifestaciones, muy importante, podían expropiar bienes, propiedades de personas consideradas contrarrevolucionarias, enemigos del pueblo, podían incluso suprimir la cartilla de abastecimiento, de racionamiento, de personas consideradas contrarrevolucionarias, y puesto que la CHK continuó creciendo y estaba compuesta por estas personas con alto grado de compromiso con los bolcheviques, estas personas que se caracterizaban por usar chaquetas de cuero, que esto unido a la mención de las dos letras CHK sumían en el terror a cualquiera, porque esta fue la función principal de la CHK, crear el terror a medida que luchar contra el enemigo, al cual se le ha calificado tal y tal y tal, pero infundir terror a la población a la vez. O sea, no cabe ninguna duda de que fue una organización empleada a fondo con métodos de terror para coaccionar a la población civil. Esa es la principal función de la CHK. La CHK, bueno, pues finalmente se disuelve en 1922, ya una vez oficialmente fundada la Unión Soviética y habiéndose eliminado todas las otras fuerzas políticas, cualquier rastro de oposición para los bolcheviques, pues ya queda inaugurada la Unión Soviética como tal y ya la CHK cesa sus funciones, pero pasa, entonces se convierte en lo que será el directorio, o sea, el GPU, que entonces ya es parte del Comisariado de Asuntos Internos, o sea, del Ministerio del Interior. Esta es la primera, o sea, la primera fase, la historia de las organizaciones secretas, ¿no?, de la Unión Soviética. La CHK es la primera, después viene una sucesión de organizaciones hasta llegar al temido KGB también. Y bueno, ahora se ha transformado en el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Bueno, era lógico que para dirigir un organismo como la CHK, que requiere un tipo de persona con ciertas características para ello, Lenin se iba a fijar en Félix Dzerzhinsky. ¿Quién era Félix Dzerzhinsky? Era un personaje, era un individuo que nació en el seno de una familia de la pequeña nobleza polaca.
Y en su juventud, lo mismo en Polonia, donde estudió, también en Lituania, él queda cautivado por la idea marxista, por el ideario marxista, se siente atraído poderosamente y se va radicalizando cada vez más. Hay que tener en cuenta que era una persona que viene del seno de una familia, no solo de la nobleza, sino de una familia católica, muy católica, y incluso entre los planes de Dzerzhinsky estaba estudiar sacerdocio, convertirse en un sacerdote, cosa que no se dio finalmente. Y queda, como dije, cautivado por esta ideología marxista, se va radicalizando más y más y más, hasta convertirse en un revolucionario comunista totalmente fanático. Esto él es interesante que lo ocultó de su familia durante mucho tiempo, incluso hasta después de la muerte de su madre. No es que él abiertamente ya se dedica a la lucha revolucionaria comunista. Y es en esto que él ya conoce, bueno, ya tiene el contacto con Lenin, se une a los bolcheviques, y es escogido por Lenin precisamente por características que él tiene, que ve su función, su misión, él la ve como una especie de, quizá, de sacerdocio, quizá como una especie de deber. Es una persona absolutamente enfocada en la misión, en lo que tiene que hacer. Es una persona que no va a sentir remordimiento ni piedad, es sencillamente su deber. Y su deber es lo que él pone por encima de todo. Eh, eh, Dzerzhinsky busca una sede para la Checa, por supuesto, y entonces se fijan en una compañía, lo que había sido el edificio de una antigua compañía de seguros que se llamaba La Lubyanka. Y aquí es donde traslada Dzerzhinsky las oficinas y donde él tiene su propia oficina, donde tenía un catre, y ahí él descansaba porque era una persona de una energía incansable y se mantenía casi todo el tiempo ahí en la oficina. E incluso seguía muchos interrogatorios personalmente, muchos casos de manera personal, y las personas allegadas a él lo caracterizaban siempre como una persona que por esto le llamaban Félix de Hierro o el Conde de Hierro, porque era una persona inflexible, una persona que no iba a sentir empatía por ningún condenado, una persona que no iba a sentir ningún tipo de simpatía por alguien que él consideraba que era enemigo del poder comunista. Aquí yo tengo unas frases del señor Dzerzhinsky que le pueden dar una idea de hasta dónde él tenía este pensamiento. Miren lo que decía: defendemos el terror organizado. Hay que admitirlo francamente, el terror es una necesidad absoluta en los periodos revolucionarios. Aterrorizamos a los enemigos del poder soviético con el propósito de cercenar el crimen de raíz. O sea, este era el método para luchar contra cualquier oposición, contra lo que ellos llamaban crimen, porque por supuesto iban a tachar de crimen cualquier actividad que fuera en contra del poder. Lo otro que él decía esto que es muy importante, que es la base de las organizaciones terroristas de Estado, de los regímenes totalitarios, sobre todo de los comunistas. Decía lo siguiente: se ha de inculcar en todos los ciudadanos la sensación de que pueden ser detenidos y fusilados en cualquier momento y por cualquier motivo. O sea que se trata de sembrar en la población, en los ciudadanos comunes, la idea de que hoy le toca a este y mañana me puede tocar a mí. Y entonces esto crea una parálisis de miedo que impide a las personas actuar, y este miedo se va contagiando como si fuera una epidemia, y así es como se controla en el comunismo a las masas. Este era el señor Félix Dzerzhinsky, eh, calificado por supuesto por los comunistas como un héroe, como un hombre incansable, un firme revolucionario, y por supuesto que era en realidad una persona sin piedad, un asesino.